Tranquila, Greta. Tú no te preocupes. Sobre todo, mucha tranquilidad. Greta quiere parar el cambio climático. El problema no es que Greta quiera parar el cambio climático, es que lo quiere parar la ONU. Y lo quiere parar la Unión Europea. Y lo quieren parar centenares, miles de ONGs. Y lo quiere parar seguramente su vecino, si presta atención. Y lo quiere... Greta, tranquila, guapa, tranquila. Y lo quiere parar el mundo de la ciencia, según nos dicen los gobiernos, por consenso. Bien, debemos tomar en serio el lema de Greta. Ella está especialmente irritada, yo lo entiendo, porque, bueno, es una chica muy joven, empezó como una niña, como una colegiala que se plantaba en la acera y aguantaba con su cartel horas y horas, pero nos lo tenemos que tomar en serio en la medida en que la recibió Merkel. Y la recibieron en las Naciones Unidas y les dijo lo que nos ha dicho aquí. How dare you? ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a coger el avión? ¿Cómo se atreven a utilizar el coche? ¿Cómo se atreven a comprarse coches de combustión? ¿Cómo se atreven a comer carne? Porque las vacas también provocan cambio climático. Y leche. Y leche, claro, leche también. Entonces me dije, vamos a ver, yo tengo la fortuna de organizar para Patriotas, para el grupo Patriotas del Parlamento Europeo, cada 6 meses un evento que se llama Conversaciones sobre Europa. Y esta es la segunda edición. En la segunda edición nos vamos a preguntar por esta cuestión. Yo creo que todo esto tiene un poco de catastrófico. De hecho, Greta nos llamaba a arrepentirnos y un poco de eso hay, ¿no? Cuando nos hablan del asunto, nos surgen, nos meten miedo. Hay un trastorno que se llama ansiedad climática y lo sufren los niños. La ONU lo ha detectado y, curiosamente, le echa la culpa a lo que ellos llaman negacionistas del cambio climático. O sea, no culpan de la ansiedad climática a los que meten miedo con el cambio climático, sino a los que dicen, como yo he dicho hasta ahora, y quizá hoy me convenzan, bueno, cambio climático ya sabemos que hay. Es que el concepto de clima ya es ese, es cambio, ¿no? La cuestión es si el cambio climático realmente lo provoca el ser humano y si aquellas cosas que hace el ser humano que provocan ese cambio climático realmente van a acabar con la vida, van a acabar con el planeta pronto y por lo tanto compensa el hacer enormes sacrificios como por ejemplo sacrificar el sector primario. Yes! Yes! Sacrifice! Yes! There is no planet B! I understand you. I swear I understand you. Look, perdonad, mirad. ¿Vale la pena cargarse toda la industria del automóvil? ¿Qué es lo que está pasando en Europa? ¿Vale la pena decir a partir del año 35 no emitiremos? Es que sucede una cosa. Imaginemos que lo hacemos en Europa. Sacrificamos el sector primario y el sector secundario. Y vamos a hacer una industria completamente sostenible. Yes. Ok. Pero entonces, primero, ¿lo hará la China? Que es quien más contamina y quien más CO2 emite. Bueno, imaginemos que lo hacen, ¿eh? Les convencemos, tú les convences. Y lo hace todo el mundo. ¿Eso parará el cambio climático? Bueno, ella cree que sí. Yo no sé nada, yo soy una tabula rasa en este momento. Lo que quiero es que aquellos que saben, los científicos, se pronuncien. Por eso, en nuestra primera mesa, vamos a contar con 2 geólogos. Saben ustedes que el cambio climático es una cosa que no se cuenta por décadas, se cuenta por millones de años. El cambio climático existe desde que existe la Tierra. Los geólogos son los indicados para hablar del cambio climático. En realidad, nuestra primera conversación, insisto, conversación, no hay preguntas, no hay moderador, es una conversación entre 2 geólogos, Enrique Ortega... Por favor, un momento, si es tan amable, señor Girauta. ¿Pero qué le pasa a usted? Pues mire que Sí. me ha mandado mi mujer aquí
Pero no sé si es el momento. Es que yo creo... Pero no avión, no avión. La de los palitos Pescanova que se calla ahora. A ver, No avión. A ver, la Greta, de... deja, no. deja ver qué pasa. Sí. Pues que quisiera yo poner en cuestión algunas cuestiones que me tienen muy confundido. Bueno, vamos a dejar que este si señor me permite, se explique un momento si y me permite. luego continuamos. Va, Gracias. ¿Qué tal están ustedes? Bueno, vamos a ver un momento. El cambio climático está aumentando la temperatura del planeta, pero yo aquí noto muy poco calor. Y creo que al señor Girauta le han recibido con un aplauso bastante liviano. Por favor, un aplauso para el señor Girauta y para todos los que han hecho posible este acto. Así, que haya calorcito, que se note el cambio climático también aquí en esta sala. Bueno, verán ustedes, espero que estén bien. Yo estoy un poco cabreado porque cuando he llegado aquí a la puerta del teatro me he encontrado una chica joven que me ha dicho: perdón, señor, que se me ha acabado la batería del móvil, ¿me puede usted decir la hora? Digo: señor, me ha llamado señor, pero ¿no me veis como estoy de fresco y de juvenil y de lozano? ¿Por qué me llama señor? Me ha fastidiado tanto que le he dicho que era una hora más. ¡Hala, no eres tan joven! Pues corre, asquerosa, corre. Y entonces mi mujer me ha cogido y me ha dicho: vete aquí, vete al Teatro Nuevo Alcalá y a ver si te explican algunas cosas, ¿no? Porque claro, el otro día está afectando esto a nuestra forma de vivir, a nuestras cosas cotidianas. He ido con mi mujer a una pizzería y he llamado al camarero y le he dicho: oiga, que me ha traído usted una pizza y la mitad está ardiendo, que está la mozzarella haciendo glu glu glu, y la otra mitad está congelada. Y me ha dicho el camarero: es que me ha pedido usted una 4 estaciones. Y tal y como está el cambio climático, pues ya no hay ni otoño ni primavera y la tenemos o muy fría o muy caliente. Digo: ya, pero esto no lo puedo comer. Y dice: hombre, si quiere, tenemos una pizza tibia templada, que nosotros la llamamos la pizza Feijó, pero no se la aconsejo porque se va a quedar usted con hambre. Se va a quedar con hambre. Claro, hay que estar realmente atento a estas circunstancias que están ocurriendo para saber qué es lo que ocurre. Dicen los científicos que no tenemos que comer carne de vaca y no tenemos que tener niños. Porque por cada niño que no existiera en un país rico, podríamos reducir la huella de carbono. Esto lo dice un informe científico, no lo digo yo. Podríamos reducir la huella de carbono entre 7,8 y 56,8 toneladas al año. ¿Qué me dice? Pero Esto es ciencia, señor Girauta. no sé cómo sigue teniendo hijos la gente. Por eso, entonces, no hay que comer carne de vaca, no tenemos niños. ¿Qué nos están diciendo los científicos? Que nos comamos a los niños. Puede ser. En mi caso no hay problema porque mi hijo se llama Nacho. Le pongo guacamole y queso y ahí tengo unos nachos con guacamole. Querido, muchas gracias, pero vamos a ver qué dicen los científicos de verdad. En ello estamos, Venga. ¿vale? Muchísimas gracias. No meat. Enrique Ortega, geólogo. José Antonio Sáenz de Santa María, geólogo, autores de un libro dedicado a este asunto exactamente, que se llama Cambios Climáticos. Un aplauso para ellos y empieza su conversación. Muy bien, pues aquí estamos nosotros. ¿Y qué nos ha traído aquí? Pues bueno, los cambios climáticos. Nosotros somos geólogos hace muchos años, casi 50, y tenemos una visión muy especial del planeta. Hay que decir primero que al planeta no hay que salvarlo de nada. El planeta lleva aquí 4.500 millones de años y nosotros apenas 2 millones. Es decir, me parece antropocéntrico absolutamente el tema. Y además estamos indignados, como contará mi querido amigo Enrique, que además es, aparte de coautor conmigo, él es el que dirigió toda la obra prácticamente, nos va dirigiendo a los demás autores. Es valenciano y ha sufrido la dana y las consecuencias posteriores. Escribió un artículo sobre el tema y yo quería preguntarle qué te parece todo el tema, cogiendo como inicio la dana de Valencia. Bueno, pues si estamos aquí es porque estamos tan indignados o más.
que Greta, pero en sentido contrario, porque lo que nos ha indignado durante décadas y que nos ha llevado a escribir todas las cosas que hemos escrito es día tras día comprobar en los medios de comunicación todas las falsedades que se vierten sobre el cambio climático, ignorando lo que nosotros sabemos, que es la historia del planeta. Porque en realidad no está ocurriendo nada que no haya ocurrido antes cientos y miles de veces. Sí, sí. Como tú has dicho muy bien antes, el planeta tiene 4.500 millones de años, nuestra atmósfera tiene más de 3.200 millones de años, y en las rocas, en el hielo, en los sedimentos, como en las páginas de un libro, está escrita la historia climática de la Tierra. Y en esta historia se comprueba con todo rigor y de forma fidedigna que lo que estamos viviendo ahora es completamente normal. Sí. Las temperaturas que tenemos ahora no son cálidas, más bien todo lo contrario. A gran escala la Tierra lleva 60 millones de años enfriándose. Sí, sí. Ahora tenemos dos polos de hielo, un polo norte y un polo sur, algo que no ha ocurrido casi nunca. Menos del 10% de la historia de la Tierra ha tenido polos, y en la mayor parte de esa historia la temperatura media ha sido mucho más cálida que ahora. Sí, sí. Y entonces lo que ocurre es que nos están insistiendo y queriendo hacer creer que tenemos una crisis, cuando lo que estamos viviendo forma parte de la más absoluta normalidad. Antes de seguir, les pido disculpas por mi voz. Mis cuerdas vocales no dan para mucho, pero les ruego que no sufran, porque yo puedo hablar así sin padecer. Pero me consta que hay veces que la audiencia... Insistiendo en lo que dice Enrique, la historia de la Tierra, que tiene 4.500 millones de años, como hemos dicho, la climatología moderna, vamos a decir catastrofista, se empeña en hablarnos de la última parte de nuestra historia, digamos desde el año 1850 en adelante, sin tener en cuenta todo lo que ha sucedido, incluso en periodos históricos, no ya en periodos de la historia geológica, sino de la historia en el sentido literal, con fuentes documentadas. Es decir, es como si nosotros pretendiéramos saber cómo está España y cómo está la sociedad moderna, fijándonos simplemente en los periódicos de ayer, sin tener en cuenta, qué sé yo, desde la Biblia para acá, ¿no? Sin mirar toda la documentación y toda la información acumulada por el ser humano en los últimos 5.000 años de periodo histórico escrito. El tema fundamental es que, y por eso hemos titulado el libro como Cambios Climáticos, pues que es que realmente es así. Hay cambios climáticos que están variando por ciclos en una serie de periodos. Hay ciclos de 100.000 años, hay ciclos de 1.000 años, hay una serie de ciclos que tienen que ver con razones que luego Enrique expondrá, pero en realidad, como bien decía Girauta, lo que no ha habido nunca en la historia de la Tierra es estabilidad climática. Jamás hemos tenido estabilidad climática. Y además, esto es contrastable por las fuentes históricas. Solamente desde Jesucristo para acá, en los últimos 2.000 años, ha habido un máximo climático a la altura del siglo I antes de Cristo al siglo IV después de Cristo, es decir, en la época de Julio César y del auge del Imperio Romano. Ahí estaban 3 grados más altos de temperatura que hoy en día. Después hubo un segundo máximo climático en los siglos 9, 10, 11 y 12, cuando se llegó a poblar Groenlandia. De hecho, Groenlandia significa tierra verde. Y luego tenemos el máximo climático que estamos viviendo hoy. Y que, como bien nos dijo en su día Milankovitch, dentro de 300, 400 o 500 años, la temperatura, el calentamiento global se invertirá y volveremos a entrar en una etapa fría. ¿Es así o no? Así es, exactamente. Y además es que
uno de los problemas con todo lo que nos cuentan del cambio climático es que se niegan las evidencias que están saliendo cada día. Nadie niega que la Tierra se está calentando, luego hablaremos si ese ritmo es anómalo o es normal, y como se está calentando, el hielo está retrocediendo. Y al retroceder el hielo, como decía José Antonio, dejan evidencias de lo que pasó hace unos siglos. Ha habido descubrimientos recientes de flora y de fauna debajo de los hielos que han retrocedido, que indican que hace unos miles de años o hace unos siglos el clima era más cálido que ahora. Sí, sí. Y sin embargo, eso nunca se sacan las conclusiones adecuadas de eso. Se dice problemas con el cambio climático. Ya sé que los geólogos, parece a veces que tengamos mucha fantasía, contamos cosas que ocurrió hace millones de años como si hubiésemos estado allí para saberlo, pero en realidad es que hay muchos datos, sobre todo los datos isotópicos de carbono y de oxígeno, han ayudado mucho a reconstruir esta historia. Y una de las cosas que más está falseando esta realidad, que es la que yo le quiero preguntar a José Antonio ahora, es que se le echa toda la culpa de este calentamiento al CO2 y sobre todo a las emisiones antrópicas del CO2, que no son más que una mínima parte de esas emisiones totales y además una pequeña parte de la composición de la atmósfera. Entonces, ¿qué hay de verdad en el papel del CO2? Bueno, el CO2 lleva en la Tierra tanto tiempo como la historia de la misma. De hecho, el CO2 no es un gas contaminante, ni mucho, aunque se suele confundir mucho y además interesadamente las emisiones de CO2 con la contaminación atmosférica. Esto es falso, es decir, el CO2 es un gas que existe en la atmósfera naturalmente, emitido por la propia Tierra, de muchas maneras, y que hay un equilibrio entre su emisión y su captación por la flora, por la fauna, por las rocas, todos los macizos calizos que tenemos, Picos de Europa, por poner algo, yo soy asturiano, que Picos de Europa, pues eso no deja de ser una captura a lo bestia de CO2. Bueno, el CO2 lleva con nosotros toda nuestra historia, y es evidente que nosotros, desde 1850, que empezamos a quemar hidrocarburos, estamos emitiendo CO2. El CO2 hoy día son 400 partes por millón. Cuando en el año 58 Kelling, un americano, empezó a medir la proporción de CO2 en la atmósfera en la isla de Hawái, que es un sitio alejado de la industria, en mitad del océano y a un par de miles de metros de altura, pues Kelling midió en el año 58 320 partes por millón. Hoy día hay 420. Es decir, en 70, 80 años ha aumentado en 100 partes por millón. Sin embargo, ¿qué significan 420 partes por millón? Pues 400 partes por millón, 420, es el 0,042% en volumen de la atmósfera. Es decir, casi es un gas traza. ¿Tiene efecto invernadero? Sí. El CO2 tiene efecto invernadero. Pero lo realmente importante del efecto invernadero es el agua, es la humedad, el vapor de agua, la nubosidad que vemos todos los días, el color azul de nuestros cielos que lo da el agua en la atmósfera contenida. Ese es el 80 o el 90% del efecto invernadero. El CO2 tiene un cierto efecto invernadero, pero muy pequeño. Y luego, ¿qué partes por millón o qué parte es lo que ha emitido el hombre y qué parte es lo natural? El CO2 que se emite a la atmósfera naturalmente procede bien de las emisiones volcánicas. Hay en el mundo, en superficie, en tierra, unos 1.500 volcanes activos. Hay unos 20.000 submarinos que vierten CO2 al agua y se disuelven en el agua. Y luego hay muchas formas de captar CO2, desde toda la flora y toda la fauna. El planeta hoy día es mucho más verde y solo hay que ir a las fotos de satélite, es mucho más verde que hace 100 años. En España en concreto, hace 100 años había un 24% de masa forestal, un 27%, y hoy hay un 34%. Es decir, aumenta la floración, aumenta la génesis vegetal,
Esto es muy importante porque, primero, la captación de CO2 por las plantas permite a estas crecer. En nuestros invernaderos se inyecta CO2 por las noches para poder hacer esos pimientos que nos comemos, y además sirve para producir oxígeno que respiramos. Nosotros somos una fábrica de CO2 porque exhalamos CO2 todos los días y a todas horas, y de hecho, si en la atmósfera hay 400 partes por millón, en nuestro pulmón hay 5.000. Es decir, no pasa nada por 5.000. Y en esta sala, cuando acabemos, habrá 1.500 o 2.000 cuando nos marchemos todos al final de la tarde. Las curvas de CO2 no tienen nada que ver con las de la temperatura, luego lo comentaremos, y les pongo solo una nota. Hoy día tenemos 420 partes por millón. En el Carbonífero y en el Pérmico, con 420 partes por millón, había una glaciación casi generalizada del planeta. ¿Te contestamos? Sí, no, está clarísimo. Es muy importante porque la historia geológica demuestra que a lo largo de los ciclos de calentamiento y enfriamiento que ha tenido el planeta, el porcentaje de CO2 que existía en la atmósfera, que también es conocido en cada momento gracias a esos isótopos, no tiene nada que ver con la temperatura. Es decir, que hay periodos en que la temperatura sube y el CO2 baja, y al revés. Hay periodos en los que coincide, pero esos periodos en los que es coincidente guarda una estrecha relación, sobre todo con la evolución de la temperatura del agua del mar, porque el agua del mar es un almacén de CO2. Y el CO2 en el agua del mar tiene un curioso comportamiento, porque al contrario de lo que ocurre con otros productos, normalmente al aumentar la temperatura del agua, la capacidad de disolución aumenta. Pero, sin embargo, en el caso del CO2, cuanto más fría es el agua, más disuelve. Y al calentarse el agua, se disuelve, se absorbe y sale a la atmósfera. Con lo cual, el aumento de la temperatura produce un aumento de CO2 en la atmósfera. Y esos registros en el hielo, con los sondeos, hago una pequeña pausa. Bueno, explícalo tú de los sondeos y así nos vamos alternando y yo descanso un poco de hablar. Vale. Bueno, sí, la gente muchas veces nos pregunta cómo saben ustedes la temperatura que hacía hace 120.000 años o hace 180.000 y cuánto CO2 había en la atmósfera. Esto se sabe porque tanto en Groenlandia como en la Antártida, que son grandes libros geológicos del último millón de años, en la Antártida hay casi 4.500 metros de hielo y en Groenlandia hay unos 3.000. Se han sondeado, se han sacado testigos de hielo hasta llegar al zócalo de roca de tanto un sitio como en otro. Estos testigos de hielo no son hielo como el de casa, que es una cosa translúcida, sino que tiene bandas, tiene unas bandas negras, unas bandas más claras. Así, hay una estratificación, por decirlo en términos geológicos. Se puede controlar en las bandas negras, que suelen ser erupciones volcánicas, algunas muy lejanas, porque hay erupciones volcánicas que pueden tener lugar, como este último del año 2022 de nombre impronunciable, como es el Tangoragora, no sé qué, bueno, ese. Pues ese, su ceniza se repartió por medio mundo, incluso en la Antártida y en Groenlandia. Entonces, por las bandas oscuras y negras de los testigos podemos datar los testigos con fechas prácticamente exactas, porque tenemos digamos, un registro de las erupciones históricas que ha habido en el mundo. Y en las distintas capas de hielo hay burbujitas ocluidas de aire, que estas burbujas son un resto fósil de la atmósfera de cada momento. Teniendo en cuenta que hay isótopos de oxígeno y isótopos de carbono, por la relación de isótopos de oxígeno entre sí y de carbono entre sí, podemos llegar a calcular, se puede hacer, la temperatura y la composición del CO2 en cada momento. Es decir, el registro es prácticamente perfecto a esas alturas. Y además tiene una cosa buena, que los registros de Groenlandia coinciden, hechos por otros científicos, con los registros de la Antártida. Así podemos saber, por ejemplo,
que en el último millón de años ha habido 11 cambios climáticos, donde la temperatura ha subido hasta 10 grados, desde abajo hasta 10 grados, y luego ha vuelto a bajar. Sube muy repentinamente, que es lo que nos está pasando ahora, y luego baja más lentamente. ¿Sí? No, ¿Sigo? que se te había ido el micrófono. Ah, vale. Baja más lentamente. Y además se observa otra cosa, que aunque las dos curvas parecen paralelas, lo cual abonaría al hecho de que el CO2 y la temperatura están relacionados, cuando las curvas se estiran y se hacen más, se miran con zoom, resulta que no es así. Y primero sube la temperatura y después sube el CO2, por lo que ha dicho Enrique, de que la solubilidad del CO2 en el agua es mucho mayor cuando el agua está fría que cuando está caliente. Esto es lo mismo que pasa cuando se abre una Coca-Cola que viene a la nevera y está fría. Si se abre, de repente salen burbujas de CO2. Todo el mundo que toma cerveza y Coca-Cola está contribuyendo al cambio climático, o sea, no hay ninguna duda. Bueno, pues esa salida de CO2 del líquido, cuando estaba en el líquido era todo líquido, no había gas, era todo líquido. Y al abrir la botella y poner en contacto la temperatura del líquido con la temperatura más alta de la atmósfera, se produce la desorción de CO2, se llama así, desorción y absorción, y se produce este fenómeno y siempre es posterior al incremento de temperatura. Luego hay ya a gran escala, hay muchos sitios donde se observa pues este tipo de cosas. Pues ahí tú llevas las curvas de CO2 y de temperatura y ves cómo son diácronas, no tienen ningún parecido en muchos sitios. Solamente ahora al final, en esta época en que vivimos, resulta que las dos curvas, por un azar de la naturaleza, suben a la vez, en las últimas 2 décadas, más o menos. Este subir a la vez es una cosa puramente casual, porque que dos curvas suban a la vez en un momento dado no quiere decir que tengan relación de causalidad, es simplemente una casualidad, que no es lo mismo. Sí, porque si existiese una relación de causa-efecto, el paralelismo entre las dos curvas tendría que ser en todo momento, siempre, y no solo en algunos momentos determinados. Pero aprovechando que has hablado del hielo, podemos hablar de otro problema que también nos asustan con mucha frecuencia, que es la subida del nivel del mar. Sí. Porque, claro, es evidente que si la temperatura sube, los hielos se funden y al fundirse el hielo, el nivel del mar sube. Pero solo el hielo continental, no el hielo oceánico, no los icebergs, porque si el hielo flota es porque tiene menos densidad, porque al congelarse el agua se dilata y al fundirse recupera su volumen normal y solo porque se funda el hielo flotante el nivel del mar no va a variar. Hay que decir que con esto del hielo flotante, hemos ganado muchas tapas en los bares, Enrique y yo. Es decir, ustedes pueden decir a sus amigos, coger un vaso de gin tonic, poner unos hielos y marcar el nivel del gin tonic, sin que nadie se lo beba, y cuando se funde el hielo, el nivel es el mismo. Y ganan ustedes unas tapas de... Así pues, el hielo ártico, por mucho que desaparezca, que dicho sea de paso, no está desapareciendo, y es más, desde el año 2007, la masa esto se mide el 1 de septiembre de cada año, se mide el total de kilómetros cuadrados de hielo que hay en el Ártico. Bueno, pues durante una serie de años ha ido bajando de acuerdo con el calentamiento global, que sí lo tenemos, obviamente. Tampoco mucho, porque en el último siglo hemos subido 1 grado de temperatura, es decir, a 0,1 grados por década, con lo cual, muy probablemente en el año 2100 tendremos 1,7 grados en lugar de los infiernos que nos anuncian. Bueno, pues la superficie del Ártico, el 1 de septiembre, lleva desde 2007 o estabilizada o subiendo, es decir, no se está generando ese problema. También está pasando en la Antártida desde el año 2020, que ha venido bajando. En la Antártida en los últimos 20 o 30 años se han perdido 2.000 kilómetros cúbicos de hielo.
que no es una cantidad muy importante, porque el mar tiene 1.500 millones de kilómetros cúbicos, o sea que 2 millones en 1.500 millones, pues no parece una cantidad muy grande. Eso representa 0,25 milímetros al año, ¿eh? Entonces, no hay que asustarse con la subida del nivel del mar. Estamos subiendo del orden de 2 milímetros al año. Es decir, en el año 2100, a este ritmo, el mar habrá subido 20 centímetros, que como dijimos en un artículo hace poco, pues solo es el primer escalón de la escalerona de la playa de San Lorenzo de Gijón, o sea que tampoco es que haya subido mucho, ¿eh? No, es que es así, porque subidas del ritmo de 2-3 milímetros al año, que son las que tenemos ahora, y con las cuales nos están asustando y nos están diciendo que se está acelerando, es todo lo contrario. De acuerdo con los ciclos climáticos, como ha dicho José Antonio antes, en el último 1.000.000 de años ha habido varios ciclos de calentamiento y enfriamiento, lo que conocemos como glaciaciones. El final de la última glaciación tuvo lugar hace 20.000 años. Entonces, como había muchísimo más hielo que ahora, el nivel del mar estaba 120 metros más abajo que ahora. Hace 20.000 años se podía ir andando desde París hasta Dublín, porque el canal de la Mancha no existía. El mar de Irlanda tampoco existía. Era todo tierra firme. Y el Báltico era todo tierra firme. Entonces, por ejemplo, todavía hoy, en el banco de Dogger es un banco de pesca, porque hay una plataforma a una profundidad de 20 o 30 metros que está entre Holanda y Escocia. Es una zona de muy buena pesca y de cuando en cuando en las redes de los pescadores quedan atrapados huesos de mamut y hachas de piedra, porque ese fue un hábitat de nuestros ancestros cromañones. Esos mismos cromañones habitaron la cueva de Cosquer en Francia, donde hay pinturas rupestres en una cueva cuyo único acceso está hoy 20 metros por debajo del nivel del mar en el Mediterráneo. Eso es un problema, un fenómeno global que llegó hasta lo que es hoy el Golfo Pérsico. Fue anteriormente la prolongación de los valles de los ríos Tigris y Éufrates. Incluso hay antropólogos y arqueólogos que piensan que la leyenda, entre comillas, del diluvio universal viene inspirada o basada en el rápido ascenso del nivel del mar que se produjo hace unos miles de años. Este ascenso ha continuado y sigue continuando en la actualidad, pero se ha ralentizado, no se está acelerando. Hace unos miles de años el nivel del mar crecía a 8 o 9 milímetros por año, o incluso más. Ahora tenemos 2 o 3 milímetros por año de promedio. Eso mismo ocurrió en el Mediterráneo hasta tiempos recientes. Si conocen Alicante, la isla de Tabarca, lo mismo, se podía ir andando a la isla de Tabarca desde Santa Pola. La playa de la Malvarrosa, la línea de costa estaba varios kilómetros para adentro. Lo mismo que ocurría en la playa de San Lorenzo o Gijón o en el Sardinero. Es decir, una vez más, lo que estamos viendo es lo mismo que ha ocurrido miles de veces y que nos están queriendo vender por anómalo cuando forma parte de la más estricta normalidad. Volviendo al Holoceno, que es el periodo en el que nosotros vivimos, desde la última glaciación, cuyo máximo tuvo lugar hace 20.000 años, durante los años menos 20.000 a menos 10.000, por poner algo, la subida de temperaturas fue muy rápida, mucho más rápida que la que estamos teniendo ahora, y de hecho, al llegar al máximo climático del Holoceno, que se produjo hace unos 9.000 años, ese máximo, las temperaturas globales eran 3 o 4 grados superiores a la actual. Desde hace 6.000, luego se estabiliza la temperatura y por tanto también la subida del nivel del mar, y desde hace como 6.000 años, es decir, en todo el periodo histórico humano, la temperatura ha venido decayendo siempre, evidentemente con algunos
ciclos menores de ascenso y descenso, que es lo que yo les contaba de Julio César y del alto medieval, pero eso no son más que pequeños ciclos metidos en una gran curva descendente desde hace 6.000 años, hasta llegar al siglo IX y X, que fue cuando empezó lo que se llama la pequeña edad del hielo. Esa pequeña edad de hielo llega hasta mediados del siglo XIX. En esa pequeña edad de hielo, bueno, pues es todas las pestes en Europa, la guerra de los 100 años, no había comida, hubo una migración a los Estados Unidos de los irlandeses que se morían de hambre, en fin. Durante las épocas de frío hay muchos problemas para la humanidad. La temperatura fue cayendo hasta llegar a un máximo allá a finales del siglo XVIII y principios del XIX, para luego empezar a remontar. Curiosamente, durante toda esa época de descenso tremendo de temperaturas, que bajamos 4 grados en poco más de 6.000 años, la cantidad de CO2 en la atmósfera era siempre la misma, 270 partes por millón. Nadie entiende que cuando empieza a remontar ahora, afortunadamente, nos estamos calentando, afortunadamente para la especie humana, pues se toma como base la temperatura de 13 grados y medio, media global, que había en 1850. Nadie entiende por qué esa era la temperatura buena. No entendemos, ningún geólogo entiende por qué la temperatura buena desde que tomamos datos es la de 13 grados y medio, que es lo que había en 1850. Ya ha muerto Napoleón, las nevadas en Rusia, cuando Napoleón en 1810 y 1820 forman parte de la pequeña edad de hielo. O sea, era una época fríísima y siempre, esos siglos, con 270 partes por millón de CO2. Sí. Y además siempre nos asustan diciendo que el cambio climático y el calentamiento mata, cuando las estadísticas hasta del momento actual indican claramente que mata mucho más el frío y la mortandad es mucho más elevada. Diga lo que diga el presidente del gobierno, que han muerto 8.000, no sé de quién contó los 8.000 que se murieron del calentamiento global el otro día, porque se murieron allí en el Congreso de los Diputados, se murieron 8.000, no sé por qué. Sí. Si me permiten yo soy hijo de militar, además militar de infantería, y la patrona es la Inmaculada Concepción. Bueno, pues cuando los tercios españoles estaban sitiando Empel, en Holanda, en el siglo XVII, resulta que quedaron sitiados por la flota holandesa. Bueno, pues haciendo unas trincheras para guarecerse, uno de los infantes encontró un icono de la Inmaculada Concepción, a la cual los infantes españoles, que ya veían cerca la muerte porque estaban rodeados, le rezaron. Esa noche el Mosela se heló y los infantes españoles pudieron atacar los barcos holandeses que habían quedado encerrados en el río. Y el almirante holandés dijo: dijérase que Dios es español. No, lo que era la edad de hielo. Así es. La reina Isabel II nombró a la Inmaculada Concepción patrona del arma de infantería. Así. Y dentro de las falsedades y las exageraciones que nos quieren hacer pasar por válidas dentro de estos ciclos, insisten también en que, como consecuencia del cambio climático, el número de catástrofes, inundaciones, sequías, etcétera, está aumentando. Las estadísticas recientes, basta entrar en las mismas estadísticas del Ministerio de Transición Ecológica, que la sede original está muy cerca. Con las mismas estadísticas se demuestra que por lo menos en los últimos 2 milenios, con las oscilaciones normales que la evolución del clima expropia, no ha habido ningún aumento. Este argumento ha sido muy utilizado para la Dana recientemente, de la cual como valenciano fui testigo presencial de lo que allí ocurrió. Los libros del Consell de la ciudad de Valencia,
todos los registros climáticos que existen por datos directos e indirectos desde la época romana indican que lo que ha ocurrido ni es más fuerte ni más violento que otras inundaciones similares. Lo que ocurre es que el cambio climático se ha convertido en un comodín muy cómodo para camuflar un capote, para esconder la incompetencia y la falta de gestión adecuada de las crisis. Sí, hay que decir, siguiendo el hilo de Enrique, hay que decir que hace 2 o 3 años, en un incendio de estos de verano, murió un bombero en Zamora. Nuestro presidente del gobierno dijo, es que el cambio climático mata. Esto lo ha dicho otra vez en la última COP en Bakú, que dicho sea de paso es un estado petrolero, aunque celebre cumbres climáticas. Dijo lo mismo a efectos de la Dana, el cambio climático mata. Bueno, en aquel momento Enrique y yo escribimos un artículo sobre los incendios en España, en el cual, cogiendo los datos del Ministerio de Agricultura, demostramos, no lo demostramos, lo ponen los gráficos, que hoy día hay la mitad de incendios que en la década de los 80. Es decir, no se puede decir que el cambio climático mata. Lo que mata es la falta de gestión forestal. Y como geólogos sabemos que hay sitios donde nosotros íbamos por el campo hace 40 años que hoy día son impracticables salvo con machete. Es decir, nadie cuida del sotobosque, nadie cuida de eliminar el exceso de madera muerta, nadie cuida la limpieza de los ríos, el Barranco del Pollo y otros. En fin, nadie hace nada para evitar que las tragedias que suceden las mismas que siempre, generen más muertos que hace 40 años, lo cual me parece de una gravedad casi insoportable. Pero como bien dice Enrique, la excusa es fantástica, todo es el cambio climático y yo no tengo que hacer nada. Es que además, con un razonamiento similar, aplicado de nuevo a la Dana, con esas mismas estadísticas, en otro artículo hicimos una comparación entre la frecuencia e intensidad de las riadas en la costa mediterránea, cogiendo datos de Cataluña, la región valenciana, Murcia y Baleares, y comparándola con la evolución de la temperatura, desde en esta pequeña edad del hielo hasta la actualidad. Casualmente, la incidencia de las inundaciones era más elevada cuando la temperatura bajaba, es decir, en los ciclos de temperatura descendiente que en los ciclos de temperatura ascendiente. De hecho, cuando en este último ciclo, en las riadas de los últimos años, la riada de Tous fue más floja que la del 52, de la del 57. Y a su vez la del 57 fue el Turia en Valencia, la de Tous fue el Júcar en el Valencia en el 82 y ahora la del Barranco del Pollo ha sido en el 2024. La pluviosidad en litros por metro cuadrado es menor, o sea, ha ido descendiendo. Entonces no hay tampoco ninguna correlación entre ni intensidad ni frecuencia con la elevación de la temperatura. A las sequías les pasa lo mismo, es decir, no es que van a venir fenómenos de sequía en España, vamos a secarnos muchísimo. Bueno, salvo este año que parece que llueve, ni te lo explico. Si uno coge los datos del observatorio de aquí de Madrid, del Retiro, o del Jardín Botánico, que es uno de los más antiguos quizá de Europa, ¿no? Bueno, pues la frecuencia de las sequías no existe, hay una variabilidad mínima entre lo que pasaba en 1850 y lo que pasa ahora, ¿no? Y por otro lado yo quiero también incluir la idea de lo que realmente tenemos que hacer, que es lo que los seres humanos llevamos haciendo desde que estamos aquí. Es decir, el problema no es el cambio climático o la falta de estabilidad climática, o que llueva más o llueva menos, o que haya más sequía o menos. El problema es la adaptación. Tenemos que adaptarnos. Si van a haber, no entiendo, porque si nos están diciendo que va a haber más sequías, no sé por qué no estamos haciendo más pantanos para recoger el agua que nos cae. Si nos dicen que va a subir el nivel del mar, no sé por qué no estamos defendiendo nuestras costas en aquellos sitios que haya que defenderlas, o retraqueando nuestra urbanización para evitar que tengamos problemas en el futuro. En fin, es un poco contradictorio decir una cosa
y no hacer lo que hay que hacer para evitar los daños que esa cosa podría producir, ¿no? La adaptación al cambio climático o al supuesto cambio climático es lo que deberían hacer nuestros políticos, priorizar obras, el Barranco del Pollo, las presas correspondientes para laminar las avenidas, etcétera, etcétera. Limpiar los montes, gestión forestal, etcétera, etcétera. Pantanos, etcétera. Si tuviéramos más pantanos no hubiera habido el apagón, por ejemplo. Tendríamos más electricidad con inercia, que también es renovable, porque la energía eléctrica de origen de agua es renovable, y no hubiera habido el apagón, porque es la única energía eléctrica renovable con inercia. Las placas y los eólicos no tienen inercia y no pueden suministrar inercia al sistema. O sea que hasta en eso es una contradicción en los términos. Como nos conocemos desde hace tiempo y sabemos lo que nos pasa, como dicen en Asturias, nos llega la pasión y creo que quedamos mal de tiempo y hay un par de cosas esenciales que hay que decir. Muy brevemente, si no es el CO2 el que está produciendo el calentamiento global, ¿qué es lo que causa esos ciclos climáticos? El calor del sol. La fuente que conduce y controla la evolución del clima es el calor del sol, porque el calor del sol que nos llega no es constante y está sujeto a una serie de variaciones que dependen de ritmos cósmicos, que están fuera de nuestra capacidad de control. Milankovitch, un astrofísico que mencionó antes José Antonio, estableció que la órbita terrestre no es estable, cambia su inclinación, cambia el ciclo de precesión en su órbita elíptica, y esto hace que periódicamente la cantidad de irradiación que nos llega varíe. El segundo parámetro es la radiación cósmica. Viene desde el espacio exterior, pero esa radiación cósmica interfiere con la luz del sol y produce un control de la nucleación de la humedad en la atmósfera. Es decir, cuanto más radiación cósmica nos llega, más nubes se forman. Cuanto más nubes se forman, menos sol nos llega. Y estos dos procesos tienen una correlación perfecta con los ritmos geológicos que se ven en los sedimentos. Y ese es un factor fundamental que no podemos controlar. El tercero es las manchas solares. El sol en sí mismo no tiene una actividad constante. Varía, y eso, el estudio de las manchas solares también ha permitido demostrar estos ciclos de corta duración que se superponen a los anteriores. Eso es lo que explica perfectamente. Entonces, antes de terminar, basado en esto, le pregunto a José Antonio, si el CO2 no tiene nada que ver, es el sol el que controla y no lo podemos controlar, ¿qué sentido tiene la Agenda 2030? Pues ninguno, básicamente. Es que además un minuto para decir que, primero, nuestro mix energético mundial, que es enorme, se consume enormes, no cabe ni en la imaginación las cantidades de energía que se consumen. El 80% es gas, petróleo y carbón. Solamente el 5% de la energía que consume la humanidad proviene de fuentes renovables, eólica y solar. Y esto es así, y va a seguir siendo así, porque la población humana va a subir 1.500 millones de personas hasta 2050, la esperanza de vida va a aumentar y el PIB de la humanidad se va a duplicar. Y hay una correlación perfecta entre consumo de energía y estos tres parámetros que les digo. Es decir, en el año 2050 consumiremos una cantidad, un 50% más de energía, la solar y la eólica serán el 10%, pero seguirán subiendo algo, y la emisión de CO2, que hoy día está en 40 gigatoneladas por año, en 2050 estimamos que estará en el orden de las 60 gigatoneladas por año. Y no hay vuelta de hoja, no hay una transición energética. Lo que hay es una adición energética, es decir, cualquier fuente de energía que seamos capaces de implementar en coste, en bajos costes y
en continuidad y con garantía de suministro, que no es lo que pasó con el apagón, que no había garantía de suministro, cualquier fuente de energía que consigamos añadir será inmediatamente consumida, sin perder las otras. Es decir, el gas, el petróleo y el carbón son hoy insustituibles y van a seguir siendo. Señoras y señores, Enrique Ortega, José Antonio Sáenz de Santamaría, geólogos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos aquí atrás a... Pues hay que ver lo bien que le sienta la libertad. Tranquila, Greta, tranquila. No te veo. Tranquila, por favor. Satanás, sal de esta mujer. Satanás, sal de ella. El mundo no quiere el fin del mundo. Dice que habla no beber cerveza. Es apocalipsis. ¿Lo veis? Esto es el argumento de los catastrofistas climáticos. No beber cerveza. La emoción. No beer. La indignación. No beer. Las manifestaciones. ¿Sabéis cuál es el problema? El problema no es Greta y los jóvenes. El problema es que las máximas autoridades mundiales han comprado no solo la mentira del cambio climático antropogénico, han comprado esta vía de transmisión de su mentira. El miedo, el grito, la indignación, la catástrofe que se avecina. No beber cerveza. No beber cerveza. Greta, por favor, tranquilízate. ¿Sabéis que los jóvenes no quieren tener hijos porque creen que el planeta se va a acabar? Pensad en esto después de haber escuchado a los geólogos, que son precisamente los especialistas autorizados para hablar del cambio climático y para comprender que todo lo que nos está vendiendo una cierta élite desde los informes del Club de Roma, desde los años 60, 70, no solo es falso, sino que se ha demostrado falso porque no se cumple nunca. Sus anuncios catastrofistas no se cumplen. No desaparece, dicen, se agotará el petróleo en el mundo, se congelará todo. El otro día había un titular en la prensa de papel, que decía: según la NASA el oxígeno se va a acabar, será el fin de la humanidad. A ver, yo quiero darles una noticia que quizá, Greta, tú sobre todo tranquilízate cuando lo oigas. Efectivamente, todo se acabará algún día. Yes. Por la segunda ley de la termodinámica. So soon. Todo se acabará. Yeah. Pero faltan muchos miles de millones de años. Y nosotros seremos un recuerdo. Don't have no Tranquilízate, children, no. vive tranquila. This is gonna Be happy. No. Amigos, dentro de poco, en unos instantes, vamos a tener nuestra segunda conversación. Y va a ser una conversación de los especialistas en la ciencia sobre la ciencia. Habréis oído hablar de la metodología de la ciencia, la filosofía de la ciencia. La ciencia tiene ciertas normas y nos han querido hacer creer, de hecho han conseguido que la mayoría de la gente crea, que lo científico, es decir, de esto no se puede hablar, sobre esto no se puede discutir. Fijaos lo bien que sienta cuando dos científicos hablan tranquilamente, sin miedo a que les cancelen, sin miedo a que dejen de financiarles investigaciones, sin miedo a que sus colegas les retiren la palabra. El miedo es el protagonista de todo esto. El miedo que siente Greta es real. Ella ha contribuido bastante a extenderlo, todo se ha dicho. No, tranquila, no he dicho nada. No, tranquila. Tranquila. Concéntrate en lo que te voy a decir ahora. Ahora vamos a comprobar una cosa. Vamos a comprobar si se atienen o no se atienen a los criterios científicos aquellos que desde el poder mundial, desde la ONU, que desde el poder de la Unión Europea, von der Leyen y su banda, y desde los gobiernos como el nuestro, que efectivamente tiene un comodín en el cambio climático, porque todo lo que hacen mal o todo lo que dejan de hacer y debieron hacer es culpa del cambio climático. Los mensajes de Ábalos son culpa del cambio climático, porque Ábalos está caliente.
Ábalos está caliente. Es un hecho, no parece indiscutible. Queridos, para hablar de esa ciencia de la ciencia... Señor Girauta, perdón. Sí, Perdone. pero otra perdóneme vez, usted, por favor. Perdóneme otra vez, pero es que ha estado Es que, muy claro, interesante. Usted ya se sube al Sí, escenario. no, ya cojo confianza, ya sabe. Hemos estado usted y yo mucho tiempo juntos, Hombre. en el Congreso, Amigo. con Ciudadanos. Sí, señor. Ya no nos vota ni Malú. ¿Qué le vamos a hacer? Que, bueno, que le iba a decir yo que es muy interesante lo del mito del cambio climático. Ahora, mito, ¿se imaginan ustedes a Pedro Sánchez diciendo una verdad? Esto es un mito. Yo, para centrar un poco el debate, ¿se imaginan ustedes a Ábalos encabezando una manifestación a favor de abolir la prostitución? Esto es un mito también. Esto es un mito. Pero sí me gustaría hacer una pequeña reflexión. Miren, nuestro planeta forma parte del sistema solar. El sistema solar forma parte de la Vía Láctea, ¿no? La Vía Láctea, que tiene unas 200.000 millones de estrellas, estrella arriba, estrella abajo, ¿no? Y la Vía Láctea, junto con 40 o 50 galaxias más, forman el grupo local, que están atraídas por una afección no, calla, Pescanova. Fofó, Miliki, Fofito, que se atraen y van viajando por el espacio. Bien, los científicos, señor Girauta, nos dicen que Andrómeda, la galaxia que hay al lado de la Vía Láctea más grande dentro del grupo local, y la Vía Láctea, se van acercando y dentro de 4.500 millones de años se chocarán, se fusionarán. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que los científicos puedan predecir que la Vía Láctea y Andrómeda se van a fusionar dentro de 4.500 millones de años y no tengan pelotas para predecir el tiempo que va a hacer el fin de semana que viene en Santander? ¿Cómo es posible? Ya era hora de que lo denunciara alguien. Que no dan una. Mire, una predicción de estos meteorólogos en octubre del año pasado. El invierno que va a venir, el último que hemos pasado, va a ser templado y seco. Ahí está la hemeroteca. Cuidado, templado y seco. Y no ha llovido tanto en España desde lo de Noé. He pasado el otro día por los Monegros y parecía el césped del Bernabéu. Había ñus, impalas, gacelas de Thompson, un cocodrilo del Nilo. No dan una los de la AMT. Son como tezanos. No dan una. Usted coge a Tezanos, le dice, hazme la primitiva. Marca 40 números de 49 y no acierta ni el reintegro el tío. Y ahí lo tenemos. Pero bueno, yo le dejo, sigo aprendiendo, Querido, ¿vale? Siempre un placer. Siempre un placer por estar contigo en cualquier acto. Muchas gracias de nuevo. A ver, que no haga Joaquín Sabina. Pues vamos a estar enseguida, ya, ahora mismo. Vamos a contar con el placer intelectual de escuchar la conversación entre dos maestros. José María Rojas, profesor de investigación, y Carlos Madrid, filósofo y matemático. Carlos, Pues nada. me han puesto el tope José Antonio y Enrique. Esto hay que mantenerlo, pero va a ser complicado, ¿eh? Va a ser complicado. Antes de nada, hay una cuestión que, como vemos épocas complicadas y de incertidumbre, que no son, igual que el clima, las únicas que ha vivido la historia. Hay un filósofo, que tú eres filósofo, reconocerás, Spinoza, que decía la importancia, porque él lo sufrió en carnes, del respeto a la libertad de juicio, porque todo es una virtud. Por tanto, es importante discrepar. La ciencia es discrepar. ¿Qué opinas del sistema? ¿Para ti es una ciencia la climatología o cómo lo es? Pues habitualmente se suele hablar de la ciencia del cambio climático, ¿no? El problema es que cuando uno se pone a explorar un poco el campo, ¿no? Pues lo que descubre es que no hay una única ciencia, sino que en verdad hay muchas que se ocupan del clima global de la Tierra, ¿no? Tenemos la climatología, la meteorología, la geología, pero también la física, la química, la informática, donde se hacen los grandes modelos, que de eso algo vamos a ver luego, donde se estudia el clima global, con lo cual en verdad no existe la ciencia del cambio climático, ¿no? Hay muchas y muchas veces hay conflicto entre ellas, ¿no? Por ejemplo, cuando se define el clima,
generalmente se toma 30 años, ¿no? Para hacer las estadísticas. ¿Pero por qué 30, no? Y no 50 o 10, ¿no? Entonces, aquí es muy curioso porque hay un conflicto entre los geólogos y los geógrafos, que les parece que 30 años es poco tiempo, y los climatólogos actuales y los meteorólogos que incluso quieren acortarlo, ¿no? A 20 años, ¿no? Y yo muchas veces me he preguntado, ¿y por qué 30? Y lo curioso del caso era que la razón de fondo era que cuando la Organización Meteorológica Mundial empieza a estudiar estas cosas allá por los años 40, como solamente había 30 años de registros, desde 1910 dijeron, bueno, pues 30 años. De todas formas, a mí me parece, no sé a ti, que hay un abuso por mucha gente que yo creo que no conoce la ciencia, incluidos los ministros de ciencia que han tenido los distintos gobiernos, incluidos nuestros presidentes de gobierno, de buscar la palabra ciencia como algo que intentas justificar decisiones que previamente ya has adoptado, como si fuese la única verdad. Pero también hay un uso, yo quizá paleto, ¿no?, de la palabra, ¿no? Se habla de ciencia en muchas cosas. Ciencia del derecho, ciencia moral, ciencia teológica. Pero ¿qué es la ciencia, no? Si yo recuerdo mal, y volviendo a los clásicos, la ciencia no solo es una acumulación de datos. Decía Popper que ante todo la ciencia se hace ciencia, cuando él descartó que el psicoanálisis o el marxismo, que se batía como un materialismo dialéctico, un dialéctico científico, fuesen ciencias, porque ante todo se pueden falsar, es decir, se pueden demostrar una hipótesis si es o no es verdadera. No podemos hacer ciencia de teología, porque no podemos demostrar teológicamente algo si es o no es verdadero, ni tampoco de la moral, ni de la ética, y son importantes. Y son importantes. Algo no es más importante porque sea científico o no. Entonces, la pregunta que yo me hago en este sentido es que quizá no entendemos muy bien qué significa eso de falsar, ¿no? Quizá decir un poco, si alguien nos oye, que de todo la ciencia se basa en emitir hipótesis que, si plantean y se cumplen lo que esas hipótesis tienen, hay una predicción de resultados que eso refuerza esto, y otras hipótesis alternativas, si esos resultados no los explican, se dan refutadas. Eso ha ocurrido en alguna cosa. Y eso ha ocurrido tanto en ciencias experimentales como en ciencias teóricas como la física, con Einstein, o recientemente el bosón de Higgs, cuando ellos demuestran que esa hipótesis es una teoría. Pero en el caso del tema del clima, que en parte, y perdonen los economistas, se parece mucho a la economía, hay una confusión entre el uso de herramientas de base científica con que lo que digan realmente prediga algo y por tanto se pueda falsar o no. Por ejemplo, ¿se puede experimentar el clima? Claro, el problema es que se suele hablar de ciencia, ¿no? Con mayúscula y en singular, y lo que en verdad hay es una pluralidad de ciencias, ¿no? Dentro de las ciencias tenemos las matemáticas, ¿no?, que son quizás la ciencia más segura. Bueno, quizás aquí yo barro para casa, ¿no?, que como soy matemático, pues barro para casa. Pero también está la física, la química, pero luego también tenemos la historia, e incluso hay facultad de ciencias políticas, ¿no? Entonces, claro, incluso los pedagogos hablan de ciencias de la educación, ¿no? Con lo cual parece que el rótulo ciencia muchas veces se usa pues de manera indiscriminada, ¿no? En el caso de la llamada ciencia del cambio climático, lo que hay que tener en cuenta es que pues, no se parece tanto como quisieran a la física o la química, ¿no?, o incluso a la biología molecular, ¿no? ¿Por qué? Porque en estas ciencias uno puede experimentar, pero con el clima global no podemos meterlo dentro del laboratorio, ¿no? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que la ciencia del cambio climático no es una ciencia práctica y experimental donde uno puede controlar el clima y hacer manipulaciones y tal, ¿no?, sino que básicamente es una ciencia pues teórica, observacional, de modelos, donde lo que se hace es, pues con las ecuaciones y determinadas parametrizaciones que se llaman, pues dárselas a un ordenador y hacer simulaciones. Pero ojo, aquí hay que tener un detalle muy, muy claro, ¿no? En física, en química, en biología, experimentamos con las cosas mismas, es decir, experimentamos con las sustancias químicas que mezclamos en el laboratorio, pero en la climatología no. No podemos coger la Tierra y decir, venga, vamos a subir el nivel de CO2 a ver qué pasa. Lo que se está experimentando son con ordenadores, con simulaciones de ordenadores. ¿Es lo mejor que podemos hacer? Sí, pero hay que tener en cuenta las limitaciones que tiene esa forma de hacer ciencia. Aparte de esto, hay también una confusión. Pensar, como he dicho antes, que si tú empleas un argumento matemático, un instrumento matemático, como es la teoría del caos, con eso ya es el paradigma para decir que lo que haces con ese instrumento es ciencia. No, bueno, es como si yo, no sé, cualquier cosa, toco una guitarra y pues yo toco la guitarra, hago música, no, a lo mejor hago ruidos simplemente. Sí. Depende exactamente de lo que
parámetros, los settings que ponga y los controles que tengas. Quizá, si alguien nos escucha, le interesaría saber qué es eso de los modelos. ¿Los modelos son todos los modelos posibles que existen? ¿O son modelos que se han puesto por alguien, o algunos que han acordado y dicen esos son los modelos que valen? ¿Y cuál es la fuerza estadística de todo eso? Pues aquí hay un detalle muy curioso, ¿no? Y es cómo usa el IPCC, ¿no? El Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, ¿no?, de las Naciones Unidas, cómo usa el término probabilidad, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos dicen, hay un, qué sé yo, 60% de probabilidades o un 90% de probabilidades de que pase esto. ¿Qué quiere decir eso, no? Porque la probabilidad, muchos pensamos que es como cuando nos dicen la probabilidad de que tirar una moneda salga cara es 50%. ¿Qué quiere decir? Que si tú tiras la moneda a la larga, la mitad de veces te sale cara, la mitad de veces te sale cruz. Pero ojo, el uso que hacen de la probabilidad los climatólogos es muy particular. Cuando quieren decir que algo es robusto, y es el término que usan, solo quiere decir que 2/3, es decir, 2 de cada 3 de los modelos lo ha predicho. Ahora bien, ¿cuántos modelos hay del clima global? Pues no más de 30. Es decir, que cuando alguien nos dicen, este resultado es robusto, ¿qué quiere decir? Que 20 de los 30 modelos lo ha predicho. Ahora bien, los modelos, como tú dices, ¿están todos los que están? Es que esa es la madre del cordero, ¿no? Si son independientes entre sí, pues para que se entienda esto, ¿no?, aunque es una cuestión un poquito técnica, ¿no? Si por ejemplo, yo aquí voy a hacer un sondeo electoral y lo hago con las personas que están aquí, pues seguro que nos llevábamos la buena noticia de que Sánchez no salía, ¿no? Pero, claro, ustedes me dirían, oiga, pero es que no puede hacerlo aquí porque aquí no somos independientes unos de otros, no estamos representados todos. Pues eso es uno de los problemas que tienen los modelos del clima global, que muchas veces los científicos los calibran de la misma manera, comparten módulos, entonces no hay independencia. Hay una cuestión que quizá a veces cuando se habla de ciencia se piensa que los científicos son seres angelicales. Quizá Walt Disney, que hizo mucho daño inclusive a la biología, en muchas cosas también lo hacía con el sabio distraído y que no sufre. Decía un premio Nobel de Química argentino, Argentina tiene más premios Nobel de ciencia que nosotros y, bueno, aparte de ser buenos futbolistas y entrenadores, también hacen ciencia. Él ya murió, Leloir. Que claro, que en la ciencia debería uno dedicarse, pero sin cobrar por ello, ¿no? El problema es que el científico necesitas publicar y para que mantener tu posición, yo lo soy, ¿no?, funcionarios que son científicos, te evalúan según las publicaciones que vas teniendo, publicaciones que van a unas revistas científicas que están dentro, que tienen una financiación y está dentro de un componente de un sector determinado, que tiene una financiación, y no te puedes saltar mucho del paradigma. Es decir, es increíble las cosas que realmente, si las personas entendiesen un poco cómo se hace la ciencia, aunque han visto algunas cosas, daría cuenta de que estamos muy difíciles de contestar. La ciencia en general es muy conservadora. El famoso salto de Thomas Kuhn de cambiar el paradigma, eso es muy difícil de ocurrir. Pero hay cosas que no se pueden, por muchos de los modelos que tenga, y luego sacaré los modelos aplicados a biología, que no se pueden olvidar. Y Enrique y José Antonio han contado algo que es llamativo, el principio de causalidad, no de casualidad. Ya Daniel Kahneman, en su famoso libro Pensar rápido, pensar despacio, en esa heurística de disponibilidad, hace que nos confundamos con las cosas, ¿no? Algo puede ser coincidente y no tener una relación causa-efecto. Si en general la temperatura sube y luego sube el pico de CO2 en la atmósfera, no es el pico de CO2 el que provoca la subida de temperatura. Si a mí me mandan evaluar un trabajo que dijese entonces es que el causante de la subida de temperatura es el CO2, yo diría, esto es una burrada. No puede ser. Pero sin embargo, se omite esas historias. La revista Nature publicó lo que antes contaba Enrique, que está subiendo el hielo en la Antártida y el hielo en Groenlandia. Pero dicen los autores que dicen eso, para que lo acepten, tienen que decirlo. No obstante, esto no puede estar también en relación con el cambio del calentamiento, porque aunque haya calentamiento, hay enfriamiento. Bueno, esas cosas. Es decir, hay como un mainstream cultural que es muy difícil romper. Y eso nos lleva a otra situación. ¿Tú crees que esto afecta exclusivamente al cambio, a este tema? Porque yo lo siento en otros aspectos, ¿no? Las cosas a veces pueden ser tomadas como elementos aislados, pero quizá hay alguna relación. Por ejemplo,
Y voy a contar una anécdota personal. Hace poco mandé un proyecto de investigación que luego al final me lo concedieron, afortunadamente. Pero la primero fue un rechazo, ¿no? Era un proyecto en que me dicen, la agencia evaluadora estatal, no voy a hacer los nombres para no tener más historias, que está bien, 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 pero que no he considerado en un proyecto de biología, de envejecimiento, y ahora contaré con qué, la perspectiva de género. Y yo le digo, sí, la perspectiva de género entiendo que es el tema LGTBI, el tema queer, cómo se define, pero esto no es un proyecto sociológico. Ustedes han visto que este proyecto se basa en unos modelos animales, de ratones y gusanos. Los ratones son machos y hembras, que consideramos igual, y los gusanos es verdad que algunos son hermafroditas y pierden un cromosoma y se hacen machos. ¿Qué ocurre por esto? Simplemente que quien te evalúa, las agencias que te evalúan, y hay señores eurodiputados aquí que lo debían plantear porque aparte también son europeas, tienen en su panel de evaluación, y en España también ocurre, que se vea si es ecosostenible, si es resiliente y si hay perspectiva de género. ¡A lo que sea! Y entonces, obviamente, como quieres contar un proyecto, pues tienes que contar esa patanga. Aunque nadie haga eso, porque ¿cómo vas a hacer perspectiva de género con ratones y gusanos? Eso tiene que ver con algo que ha ocurrido que se llama el wokismo. En el caso del cambio climático es muy, muy interesante, ¿no? Porque hay que, como tú bien dices, hay que comprar el pack completo, ¿no? No puedes cuestionar nada, ¿no? Y así simplificando, ¿no? La ciencia del cambio climático tiene, por así decir, como tres patas, ¿no? Tres postulados, ¿no? Uno es, que quizás es el que podemos otorgarle mayor certidumbre, ¿no? Que la temperatura global, pues en las últimas décadas ha aumentado, ¿no? Y eso es verdad, que hay diversas reconstrucciones, incluso de un grupo de matemáticos norteamericanos que eran escépticos e hicieron los datos de forma independiente y prácticamente salió prácticamente igual. Eso podemos aceptarlo. Luego hay otra parte que es esta es la parte que se llama de la detección, ¿no? Podemos eso más o menos darlo por bueno. Es quizás la parte más fuerte, ¿no? La que tiene mayor grado de verdad. Luego hay otra parte que es la de la atribución, ¿no? La de decir, ojo, que es que este cambio climático que estamos observando tiene causas antropogénicas, es culpa del ser humano, ¿no? Entonces, esta ya tiene mayor problema porque se basa en los modelos, ¿no? Conviene quizás contar, aunque sea de una manera muy telegráfica, ¿no? Cómo se hace esto, ¿no? Los modelos lo que se hace es simular pues, el clima terrestre, ¿no? Y entonces, si solamente se les deja funcionar con lo que se llama factores naturales, pues la radiación solar, los volcanes, los aerosoles, etcétera, pues se observa que no son capaces de reconstruir la evolución de la temperatura global. Es decir, hay que meterle ciertos factores antropogénicos, como tienen que ver con el CO2 de origen humano o también los aerosoles que emitimos los seres humanos, para que de repente los modelos sí que se ajusten a la temperatura. Ahora bien, el problema es que estos modelos, cómo se ponderan esos factores, muchas veces es una especie de parcheo, de bricolaje, donde se retocan para que terminen ajustando, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, el gran teorema, por así decir, que nos dice el IPCC es que si los modelos se dejan correr sin meter los factores humanos, no reproducen el aumento de la temperatura. Pero si se ponen, sí. Por lo tanto, el ser humano está detrás. Muy bien, perfecto. Pero eso es una ciencia de modelos. No se ha experimentado en laboratorio, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y el tercer postulado, que es quizás lo más, para mi juicio, lo que tiene una incertidumbre ya total, son las predicciones, ¿no? De hecho, el IPCC no usa el término predicción. Ya se curan en salud y hablan de proyecciones, ¿no? ¿Por qué? Porque como saben que todo va a depender de la evolución de la economía mundial, pues se curan en salud y dicen que lo suyo son escenarios, ¿no? Entonces, claro, una ciencia ya que no es capaz de hacer predicciones, ¿no? Incluso, es más, ellos mismos son conscientes de que los modelos puede ser que no representen de modo fidedigno el clima. Y entonces ya no dicen, como decías tú al principio, que los modelos son falsables o que son verificables. Simplemente dice que son, y este es el término que se ha quedado, y es un término que proponen unas filósofas anglosajonas de la ciencia, ¿no? Dicen que son adecuados para ciertos propósitos, ¿no? Claro, los propósitos, ¿cuáles son? Asustar al personal, ¿no? Porque ¿cuáles son esos propósitos, no? Entonces, claro, cuando ves todo este tipo de cosas dices, bueno, alto ahí, ¿no? Aquí hay que distinguir el grano de la paja, ¿no? Y no podemos comprar todo
de golpe, ¿no? Como quiere la posición woke, ¿no? Que de repente pues componemos todo el pack ideológico, hay que ir haciendo un donoso escrutinio, ¿no? Por así decir. Pero quizá también todo esto empieza con Thomas Kuhn cuando habla también del concepto de comunidad científica, ¿no? Porque ahora se emplea, y lo emplean políticos, ¿no? He oído a veces oír a nuestro presidente de gobierno, cuando habla de los comités asesores científicos, que nunca supe cuáles eran, la palabra consenso. El consenso no significa verdad. Porque la ciencia, en un momento dado, puede tener un consenso, pero estar totalmente equivocada. Y la historia de la ciencia lo ha mostrado así. Si siguiéramos el consenso, pues no sé, estaríamos pensando que la Tierra era el centro del universo. No hubiese avanzado el consenso. O sea, la ciencia es ruptura de esos consensos. Puedes buscar la verdad. Pero claro, la verdad, ya decía San Juan, el San Juan te hará libre, pero algunos no quieren que eso, ¿no? Entonces, hay una cuestión que a mí me parece que es drástica en eso, ¿no? El tema del CO2, que antes lo han resaltado nuestros amigos, Enrique y José Antonio. No confundan el CO2 con el monóxido de carbono, que es distinto. Eso sí es un veneno. El CO2 es necesario. Si bajase el CO2, y ellos quizá tienen mejor los datos, un porcentaje, moriríamos todos, porque no habría plantas. Es decir, la fotosíntesis, el ciclo de Calvin, la síntesis de materia orgánica a partir de CO2 y agua, con la luz solar, es algo necesario totalmente. Entonces, el problema es que hace años, como se contaba, el problema que existía es que había una desertización y perdíamos plantas. Ahora ha aumentado, ya no. Tenemos que estar sufrimiento con otra cosa más. El CO2 es importante, pero ha habido mucho más CO2 en otras épocas y no había el hombre. En la época del Jurásico había mucho CO2 y no estaba el ser humano. O sea, no me fastidien con ese tema. Entonces, en este torbellino de problemas y de cosas, quizá lo más digamos, simple y como una navaja de Ockham de cortar la realidad, es que detrás de esto que puede haber, ¿no? Y hay una cosa que me asusta cuando dicen, como antes comentaba Enrique, que conforme nuestras predicciones de predicción vamos a necesitar más energía, están esos argumentos de los que se llaman progresistas, pero que justamente están en contra del progreso de la Ilustración, porque dicen que tenemos que empobrecernos. Ser pobre y serás feliz. Bueno, no sé. La pobreza solo ha traído miseria, y la miseria solo trae muerte y devastación. No, conforme avanzamos, el pastel se hace más grande. Eso, Defensa de la Ilustración, un libro de Steven Pinker, lo demuestra perfectamente. Y vamos creciendo. No es que el pastel se repita más, no, es que se hace más grande ese pastel. Y podemos conseguir medios para problemas que ahora parecen inabordables, ahora podemos resolverlos. Pero uno de los que planteaba el tema del CO2 en su momento, Lovelock, uno de los que planteaba la hipótesis de Gaia, como la Tierra real, decía que la solución que había para este tema, dentro de las energías posibles, era la energía nuclear. Anatema. Como le ocurrió a Spinoza, la libertad de juicio se la acabó con él. Es verdad. Y esa es la verdad. Pero no queremos escuchar la verdad. Y en ese sentido, ¿no crees que eso también afecta a otros terrenos? No solamente eso. Bueno, ¿o querías apuntar algo más sobre el tema de los modelos que también estamos ahí? Lo del consenso. Voy a coger ese hilo del consenso, ¿no? Porque quisiera contar una anécdota que me ocurrió en Valencia de una conferencia sobre una cosa parecida, ¿no? Intervino con anterioridad a mí pues, un ecologista, ¿no? No voy a decir el nombre, ¿no? Se dice el pecado, pero no el pecador, ¿no? Y él ponía siempre este ejemplo, ¿no? Decía a la sala, que era muy efectista, ¿no? Decía, si ahora entra un arquitecto y les dice que con un 95% de consenso del Colegio de Arquitectos esta sala va a colapsar, a que ustedes saldrían corriendo. ¿Por qué no hacen lo mismo con el planeta? Decía, ¿no? Además así impostando la voz, ¿no? Y claro, aquí el salto que se estaba dando era comparar la cientificidad de la arquitectura con la de la ciencia del cambio climático, ¿no? De nuevo hablar de la ciencia como si hubiera una única ciencia, ¿no? Cuando hay una pluralidad, ¿no? Y yo le puse el siguiente ejemplo un poco capcioso, ¿no? Con cierta mala leche, ¿no? Pero les dije, ¿por qué no hacemos el experimento de retrotraernos 40 años, ¿no? A la década de los 80. Si ahora entrase aquí un médico psiquiatra y les dijera, ¿por qué no consideran ustedes que la homosexualidad es una enfermedad?
porque hasta el año 90 la OMS no la quitó como enfermedad. Y claro, él se me quedó enseguida con una cara de decir, le digo, es lo mismo, es que el consenso no tiene que ver con la verdad necesariamente, ¿no? Entonces, las relaciones son mucho más complicadas, ¿no? Y luego hay que preguntarse, como tú bien dices, ¿quién mueve la mano, ¿no? ¿Quién está detrás de estas cosas, ¿no? A veces sorprende pensar quién es el primer político que puso en su agenda las cuestiones del cambio climático. Margaret Thatcher. A veces se olvidan estas cuestiones, ¿no? En la década de los 70, a Margaret Thatcher le venía muy bien la teoría que estaba surgiendo de que el carbón era contaminante por la emisión de CO2. ¿Para qué? Para en su lucha por cerrar las minas, conseguir tener ahí un arma política. Y Margaret Thatcher, por cierto, era licenciada en químicas, ¿no? Si ustedes ven en su página web los discursos, es la primera gran líder que hace del cambio climático un arma, una bandera, ¿no? Entonces, a día de hoy hay que preguntarnos, desde el punto de vista de la geopolítica, ¿no?, ¿a quién beneficia esto, ¿no? Yo creo que en el caso de España es que somos ingenuos, o sea, que es que nos lo hemos comido con patatas, ¿no? Porque, claro, el país, curiosamente, que más se opone a todas las cuestiones del cambio climático, aunque la gente piense que es Estados Unidos o China, es Australia. Y uno dice, ¿pero por qué? Si siempre los australianos tienen pinta de ser buena gente, ¿no? Y tal. Y dices, pues porque las mayores minas de carbón del planeta están en Australia. Y entonces, claro, a Australia no le interesa que se deje de consumir carbón, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el tema hay que verlo, que en estos campos la política también está metida por el medio. Entonces, el tema de los consensos, volviendo al catastrofismo climático, porque ya sabemos que claro, a mí me ocurrió una cosa curiosa, que un subdirector general del ministerio, un día hablando con él, acabamos hablando de estas cosas y le conocía de toda la vida, y entonces me dice, cuando yo puse algunas pegas, pero tú niegas entonces el cambio climático. Digo, no, es que cambia siempre. Lo que niego es que sea catastrófico y apocalíptico, como estoy diciendo. Y me miró un poco rarito ya. Pero si miras los libros, las revistas, Time o Life de la década de los 70, lo que había entonces, el problema que había entonces, la catástrofe que había entonces, era la nueva glaciación. Venía una nueva edad de hielo, se pensaba que el consenso que había era sobre esto. Entonces, claro, la predictividad que decía antes Félix es porque no tenemos esos parámetros. Es muy difícil predecir unas cosas con los niveles de conocimiento y de variables que existen en esa situación. Y por tanto es una situación casi de casino, ¿no?, lo que se plantea en algunos puntos. Pero en cualquier caso, y lo decían perfectamente José Antonio y Enrique, no se está haciendo nada en el peor de los escenarios posibles. No se hace nada para quien queramos con agua o hacer pantanos, ni tampoco se hace nada por si sube el mar. Seguimos subir un poco la altura de las zonas de costeras, ¿no? Entonces, detrás de esto, sí ha habido una industria que se ha desarrollado, que es toda la industria de la sostenibilidad, es decir, todo el tema de las eólicas y todo el tema de los paneles solares, ¿no? Inclusive cambiando hasta políticas europeas que eran sacrosantas, como era la reforestación, que de repente pues ahora quitando esto, es decir, cosas que son absurdas, es decir, no sé, los señores eurodiputados lo deben pensar, ¿por qué nos aclaran con esto? Es decir, porque además hablan también de cosas tan extravagantes como el hidrógeno verde. ¿Qué narices es el hidrógeno si no es verde? ¿Qué es eso de hidrógeno verde? El hidrógeno se te escapa, el hidrógeno es el átomo más pequeño, lo tienes que inmediatamente utilizar. Y ninguna de estas zonas tienen pilas para poder hacer las cosas, porque son caras y porque encima va a ser, bueno, muy contaminantes. Pero que nadie ha hecho una evaluación, siguiendo su propia lógica, de cuánto cuesta la famosa, lo que decía antes Greta, huella del carbono de fabricar esos aerólitos, esos molinillos, ni tan siquiera esos paneles solares. Ni qué haremos con ellos cuando dejen de funcionar. O con los coches eléctricos que nos quieren poner por como sea. Entonces, estas tendencias que existen, donde estamos como Hamlet, ¿no?, que no son dueños de nuestro destino, me ponen un poco en el sentido de que quizá hace falta un poco de transmitir esa cultura científica, ¿no? Pero claro, si tenemos una ministra de Ciencia que lo único que ha hecho en su vida, y por eso salió siendo alcaldesa, es recoger una tortuga de una playa, pues ¿qué voy a hacerlo? Y la ministra de Sanidad, ¿para qué voy a decirlo? Médica y madre, pues ¿qué voy a hacer con esto? Entonces, pero no sé si quieres apuntar algo más sobre el tema de esto. Con respecto al ecologismo, ¿no? ¿Quién puede estar detrás, ¿no? Es curioso, ¿no? A ver, a todos los estados les interesa, pues obviamente, que no se contaminen sus aguas, porque claro, eso también, quiero decir que a veces
A día de hoy cabe la idea de que hasta cuando tiras un papel a la papelera es que yo lo hago por salvar el planeta. Bueno, no, lo hago por no ensuciar mi ciudad, ¿no? Es aquello que contaba Unamuno, ¿no? Con mucha guasa, ¿no? De que Ignacio de Loyola limpiaba su caballo para mayor gloria de Dios y Don Quijote simplemente porque estaba sucio, ¿no? Pues esto es un poco igual, ¿no? A lo mejor lo que hay que hacer es limpiar los ríos y tal, porque se trata de que tus vecinos no tengamos aguas contaminadas y tal, ¿no? No por salvar el planeta, ¿no? O sea, no hay que acudir a una causa O por evitar que venga una riada Claro, y no quitas las zonas que deberías canalizar adecuadamente, ¿no? Y el caso es que el ecologismo, cuando empieza a surgir históricamente y empieza a tomar fuerza, es durante la Guerra Fría, porque Estados Unidos lo usa como arma política contra la Unión Soviética. Esto es muy conocido. En la administración Nixon era la que decía a Greenpeace dónde estaban los balleneros rusos, para las famosas imágenes que muchos recordamos, ¿no? De las lanchas de Greenpeace acosando a los balleneros soviéticos, ¿no? Pues esto era la propia administración norteamericana la que lo puso en funcionamiento, ¿no? El problema es que estas cosas muchas veces cuando uno abre la espita, luego salen por donde salen. Como salió con la guerrilla de talibanes, Claro, la efectivamente, guerrilla de sí, sí. Afganistán. No, en esto del ecologismo hay otra cuestión, ¿no? Vamos a ver, nada es neutro, ¿no? Aparte de que si tú quitas los bosques o quitas los olivos y pones esto, aparte de las cuestiones estéticas, pones solares, es que, vamos a ver, el tema de los molinos, o molinazos, como algunos dicen, el flujo migratorio de las aves te lo estás alterando totalmente. Totalmente, o sea, es que eso es brutal. Y en eso hay ahora la perspectiva de hacer en algunos sitios, en la zona de la franja costera, rodeando eso. Bueno, eso lo que puede generar es una serie de problemas brutales y se olvidan de un elemento realmente contaminante que sí existe, que son los microplásticos. Eso lo tienen totalmente abandonado. Entonces, en esa situación, creo que hay algo que es muy peligroso. Aquí también hay personas que son del mundo de la empresa. Y es cómo, claro, las empresas no buscan vender sus productos y buscan estar en ese sentido pero cómo se adecua todo a este wokismo, ¿no? Este wokismo que surge hace ya tiempo, pero aunque Risto Laclau y Chantal Mouffe lo pusieron, viene de antiguo, ¿no? Por ejemplo, en el año 2022, la Fundación BBVA ha dado 2 premios importantes, ¿no? Totalmente opuestos, pero el mismo premio que comparten 2 personas que aparentemente el nombre es muy semejante, fonéticamente, pero son distintos, aunque no parece que se ven mal. Uno es Steven Pinker, totalmente merecido, ¿no? Ahora comentaré algo de él. Y otro es Peter Singer, el lado opuesto, totalmente distinto, ¿no? O sea, Steven Pinker es un defensor de la ilustración, es un defensor que plantea que hay que quitar unos mitos y que defiende la biología de la naturaleza humana. Es decir, el hecho de que no somos una tabarrasa, como decía Locke, sino que tenemos una base genética perfectamente pueblada, según nacemos y que se da lugar un cerebro, que tenemos perfectamente, que no existe ese concepto rusoniano de que el hombre es bueno por naturaleza. No. Esto a lo largo de la historia se ha visto, tribus primitivas cómo se mataban, y que no existe una conexión de que un espíritu nos lleva a una materia para hacer estas cosas, ¿no? Tendrá sus creencias, pero no hay esa demostración científica en ese sentido. Y Peter Singer, que tiene una base de la filosofía utilitarista, que tiene una aportación interesante, que es el círculo expansible de que va creando, es el que planteó un tema mal entendido del filosofía utilitarismo, de considerar, hablando de los derechos de los animales, su libertad animal, ¿no? Inclusive hasta patrocinado militar en algunas organizaciones terroristas ante todo esto. Entonces, ha llegado al disparate, pero ya publicado hace tiempo, de considerar defensible perfectamente el infanticidio y ponerlo menos grave que matar a una cría de un simio. El infanticidio, ya no digo el aborto, el infanticidio. Y la eugenesia y todas estas cosas. Entonces, toda esta gente se plantea de que no se puede trabajar con animales de experimentación. Pues lo tenemos, es decir, claro, hasta ahora todos los fármacos que utilizamos todos, el 99% se han probado antes con animales. Es necesario. Las agencias europeas y las agencias americanas tienen que tener esa primera prueba y valorar esto. Ahora dicen que no, porque es atacar al animal. Hablan de la vivisección. Nadie hace vivisección de animales. Pero eso ha calado en todas las instituciones. Llega un momento donde están diciendo, y hay más presión en la Unión Europea, para que se quite la vivisección animal y se quede todo en modelos en sílico. O sea, vas a tener unos fármacos que vas a probarlo tú como cobaya humana porque no se ha probado con ningún animal previamente sin saber nada de los efectos potenciales.
Y eso, aunque obviamente no somos ni un ratón ni un simio, somos distintos, pero hay una evolución y hay cosas que se mantienen. Eso existe porque se acepta ese lenguaje, porque se acepta visión, y hay ese problema del normativismo. Es decir, Europa se ha convertido en una cuestión terrible, ¿no? Es el Leviatán de Hobbes en cuanto a las normas. A mí me llegan normas de que tengo que preocuparme por el estrés de los ratones. Y puñetero estrés, ¿qué pasa con él? Los ratones viven cojonudamente. Se alimentan, van, duermen, crían, se reproducen y bueno, ya está. Y luego tenemos animales, bueno, sistema de expedición, no hacemos, tenemos que tener muy tabulado todas las cosas, muy puesto todas las cosas. Pero ese exceso de normatización llega a un punto en que te asfixia. Y en esto, en esta situación, no hay una respuesta. Es decir, todo se convierte en una burocracia. A mí me recuerda mucho a Hannah Arendt con el tema ese de la vanidad del mal. Y no hay ni un Manley escribiente de Whitman que se negase a decir que ahora no hago estas cosas. No, siempre está un burócrata de turno que te dice que tienes que cuidar el estrés de los ratones. De hecho, algo parecido ocurre, comentas, pues eso, cómo las instituciones muchas veces pues pueden favorecer, pero también a veces pueden poner cortapisas al desarrollo científico. Por ejemplo, eso, pues ahogándote en burocracia, ¿no? Y algo parecido está ocurriendo, contabas tu experiencia en el campo de la biología, a mí que me interesa mucho la inteligencia artificial, pues sucede algo parecido, ¿no? Lo que tenemos es que Estados Unidos crea la inteligencia artificial, China la copia, y Europa lo que hacemos es regularla, ¿no? Que es lo único a lo que podemos aspirar, ¿no? Entonces, pero el problema es que de agua, esa regulación puede hacer que aquí, pues al final no se acaben asentando ningún tipo de empresa puntera por todos los trámites que ha de cumplir, ¿no? Y entonces, claro, el problema es que muchas veces el desarrollo de estas legislaciones pues puede suponer un problema, ¿no? Entonces, esto yo creo que es lo que llama la atención, es como pues, que todos los científicos tienen también valores políticos o valores ideológicos, cierto, ¿no? El problema es cuando esos valores acaban, por así decir, ofuscando la ciencia, ¿no? ¿En qué sentido, no? Pues, por ejemplo, el teorema de Pitágoras es verdad y nos da igual a día de hoy lo que pensara o dejara de pensar Pitágoras, ¿no? Pero claro, cuando ciertas doctrinas científicas ya no se pueden sostener por su propio peso de verdad, sino que para poder creer en ellas tienes que asumir ciertos valores políticos, es ahí yo creo que tenemos un problema serio. Sí, y sobre todo porque el nuevo planteamiento, el nuevo dogma, es decir, desde que Nietzsche dijo que Dios había muerto, se ha inventado nuevas religiones, y el wokismo es una de ellas, pues ha habido algo tan terrible como negar la naturaleza del ser humano, es decir, la biología. Vamos a ver, esta situación de lo que ocurre ahora con todo esto del sexo fluido y toda esta serie de cosas, en la cual en un sitio normal, en un mundo académico, es muy complicado decir que hay sexo si está definido porque tienes unos genes, el cromosoma Y. Y si los pierdes, eres X y tienes el fenotipo de mujer. Pero eso, es verdad que existía la disforia de género y existía compatimiento y se trataba, pero no es esta historia. Que han hecho una inversión y en España, como vamos en retraso en todo, otros países como a la Escocia y a otros sitios han tomado unas sentencias al respecto, pero los tratamientos hormonales de cambio de sexo son brutales, porque esos son irreversibles. No solo hormonales, sino otro tipo de cirugía. Pero aparte es que, como ahora, si discrepas y matizas, simplemente estás hiriendo la sensibilidad de alguien, de algún colectivo, no sé ahora cuántos habré mancillado hoy, entonces estás machacado. Entonces, cuando estás en una situación como yo, que ya solo esperas la jubilación y la muerte, pues no sé por qué orden, pues te da igual todo. Pero la gente joven, no, tengo que ser políticamente correcto, tengo que poner estas cosas, no puedo hablar de sexo, por ejemplo, pero ¿de qué estamos hablando? El otro día, en una sesión que hubo científica, dice, hablaban del tema trans. Y entonces, ¿qué encontraban? Que había habido ataques transfobos. ¿Quién han sido los que ha hecho trajes transfobos? No ha sido grupos nazis, ni ha sido así. Han sido feministas tranza que, obviamente, como el tema de esta identidad de género, les niegan la existencia de su derecho de mujer, porque si la mujer es lo que quiere ser, ya no es mujer. Como el concepto de otro tipo de que cuando todo es violación, nada es violación. Ese es el absurdo de lo que tenemos, ¿no? Entonces, en ese dilema fundamental está siempre metido la política. La política ha utilizado la ciencia, no es de ahora,
No es de ahora. ¿Tú te acuerdas del caso Sí. de Lechenko? Hay casos, pues, y la historia tenemos, pues, en la Unión Soviética, como Stalin impuso sus teorías genéticas con el caso Lysenko, ¿no? Lysenko, En el ¿no? caso de los nazis, pues la ciencia aria, donde solo la ciencia buena la hacían los arios, ¿no? Y eso, pues, supuso grandes purgas en la universidad, ¿no? Y en el caso, pues, por ejemplo, de Estados Unidos y que fue donde primero arraigó y en Inglaterra la eugenesia, ¿no? Y en los escandinavos. O sea, la ciencia de la mejora de la raza, ¿no? Esto es muy, muy bonito porque los congresos de eugenesia, cuando se apagan los hornos crematorios en la Segunda Guerra Mundial, cambian el nombre y se empiezan a llamar Congreso Mundial de Genética, ¿no? Entonces, lo que era la eugenesia hasta el año 45 se transforma luego en la genética, ¿no? Y claro, a veces se olvida, ¿no? Pues cuestiones curiosas, ¿no? En España, por ejemplo, estos congresos que los eugenistas se reunían y, por ejemplo, en Estados Unidos lo que sostenían es que había que esterilizar a los vagabundos, a los alcohólicos, había que obligar a abortar a esas personas que se consideraba defectuosas, ¿no? Esto, pues también... Personas con síndrome de Down. Efectivamente, esto también arraiga Y en Suecia también. Sí. arraiga en Inglaterra antes de llegar a los nazis, quiero decir que... Y arraiga, por ejemplo, en los países del norte de Europa, esos que siempre pues a los socialdemócratas les encanta poner de ejemplo, ¿no? Hasta los años 90 a los lapones se les esterilizaba. Claro, ahora te explicas por qué son rubios con ojos azules y altos, ¿no? Cuando se ha producido hay ciertas esterilizaciones para evitar que haya cruces, ¿no? Entonces, claro, en España es muy interesante que el primer congreso eugenésico no se pudo hacer hasta la Segunda República, ¿no? Porque la Iglesia siempre evitó que se realizara, ¿no? El caso es ver cómo hay la ciencia, también esto tenía un interés con todo el darwinismo social, ¿no? Pues para ciertos intereses, ¿no? Tiró por ahí, ¿no? Y entonces algo parecido ocurre yo creo hoy con la cuestión del cambio climático, ¿no? Donde en algunos momentos, como decías hace unos minutos, ¿no? Pues la nuclear, que hasta hace muy poco era muy mala, resulta que como la tarta energética de Francia depende prácticamente de las nucleares y Francia es uno de los grandes tiburones de la Unión Europea, pues hay que decir que la nuclear es verde, ¿no? Claro, a Alemania le han salido muy mal las cuentas, ¿no? Porque Alemania se creyó todas estas cuestiones, cerró sus nucleares, empezó a depender del gas ruso y ahora está pagando pues lo que su mala política, su mala geopolítica, ¿no? Y en el caso de España, bueno, pues lo de las renovables ya... Lo más curioso de las renovables es que si verdaderamente se creyeran las predicciones, proyecciones, ¿no? Que es el término que usa el IPCC, lo que dicen es que el viento en lo que es Europa, pues para 2100 va a estar prácticamente parado, ¿no? Con lo cual, ¿a dónde vamos con la eólica, ¿no? Si nos lo tomamos en serio, ¿eh? Una última cosa ya que vamos acabando. En el tema de la utilización política me recuerdo mucho también a lo que ocurrió con la Revolución Cultural China, cuando se creyeron a pie justillas la tabla rasa y pensaban que podían cambiar la mentalidad de todos simplemente de principio adoctrinándoles. Bueno, no sé qué tal, hemos hecho lo que hemos podido. Decía Kant, nuestro querido Kant, Immanuel Kant, que la lucidez de un individuo se valora, se mide por el grado de, digamos, indeterminación que puede soportar, ¿no? No sé, ante las circunstancias que tenemos, si hemos podido arrojar un poquito de lucidez para ser más humanos, para ser más ciudadanos y más libres. Muchas gracias, señoras y señores. Han sido José María Rojas y Carlos Madrid, profesor de investigación, filósofo y matemático. José María Rojas, además, es un gran poeta, es un hombre de muchos dones y creo que aquí se ha hablado hoy de filosofía. Hemos hablado de ciencia, pero hemos hablado de la filosofía de la ciencia y habéis hablado, sin interrupción, que es lo que a mí me interesaba, especialistas en la materia. Y creo que el no interrumpir y el no dirigir las cuestiones y el traer aquí a científicos para que hablen, a pesar del ambiente tenebroso, es decir, no hemos creado un ambiente favorable a nuestras tesis, hemos creado un ambiente favorable a las tesis del poder, el ambiente del apocalipsis. Esto vamos viendo, después de escuchar con atención a los intervinientes, que es una especie de religión de sustitución. No nos lo tenemos que creer porque sea científico, porque haya pruebas, porque se pueda falsar y después de mucho falsar las hipótesis siguen ahí, sin poder ser demostradas falsas. Nos lo tenemos que creer por razones
emocionales, sentimentales y sobre todo por la famosa espiral del silencio. No voy a decir esto porque me parece que la mayoría piensa otra cosa. Y si resulta que la mayoría ya somos los que pensamos que todo esto es un cuento chino, y si las mayorías están cambiando, ¿os lo habéis planteado? Porque en la vieja derecha han comprado completamente este producto, este producto defectuoso de la catástrofe climática, de todas las causitas woke con las que nos vienen sustituyendo el gran fracaso de la izquierda, que fue la caída del comunismo, y el gran fracaso de la socialdemocracia, que fue no comprender que su épica se había terminado y buscar la épica en el género y en el clima y todo esto. Bueno, es que la vieja derecha ha comprado el producto. Alguien tendrá que decir la verdad. Alguien tendrá... Querida Greta. Yo rindo. Greta. Yo rindo. Yo quiero volver a escuela. Yo creo que hemos convencido a forma. Greta, lo cual es algo verdaderamente extraordinario. Jessica Moya. Y Félix Álvarez nos han ayudado a teatralizar este asunto, porque este asunto es absolutamente teatral. Es la tragicomedia del cambio climático. Muchas gracias, profesor. Sí, perdón un momento, perdón, querida audiencia. Estoy un poco indignado porque yo tendría que haber estado aquí participando en estos coloquios. Ser científico no es per se bueno. Ahí tenéis a Echenique, joder. Y cada vez que abre la boca sube el pan, joder. Yo me llamo Bernardo en Deseo de Amarte. Soy físico por la Universidad Complutense. Luego me fui a Estados Unidos a hacer un doctorado sobre climatología en esta universidad de... ¿Cómo se llama? Esta universidad, este estado de Estados Unidos donde llegas a coger las cosas. Arkansas. Luego hice algún máster también en esta universidad de... ¿Cómo se llama este estado de Estados Unidos? Donde la gente se abraza mucho, coño. Massachusetts. Massachusetts. Estoy allí y entonces he publicado... dirán algunos de ustedes que me parezco mucho al de antes, pero no crean, ¿eh? De hecho, soy calvo, guapo, y el otro día me confundieron por la calle con el señor Buxadé. Quiero decir que... Bueno, y he publicado algunos artículos y he publicado un libro que se titula El cambio climático, el de mis cojones. En él llego a una teoría fundamental para terminar ya esto. Y es la subida del nivel del mar. Oiga, miren, pues se pueden derretir los polos, se pueden derretir el hielo continental, pero si el nivel del mar sube... A mí qué coño me importa si vivo en Madrid a 600 metros de altitud. Que se preocupen en Castelldefels, joder. Y dicho esto, me gustaría que el nivel del mar subiera mucho, mucho, porque tengo un apartamento en la Plaza del Pilar, en Zaragoza. A ver si sube y se me revaloriza el apartamento, teniéndolo en el futuro paseo marítimo de Zaragoza. Con esto creo que ya es suficiente, pero ahora cambio la voz, vuelvo a ser el que era. Y si quisiera, antes de acabar de decirles que ahora viene lo mejor. Es que hay comida y bebida, arriba gratis. No piensen que va a haber jamón y carne, habrá pinchos de brócoli. ¿Quién come brócoli? ¿Quién come brócoli? Claro, Greta, no me jodas, tiene la cara ella que tiene. Mi mujer come brócoli, esas bolsas de Mercadona que las metes al microondas y luego huele a mierda a la casa 2 días. ¿Verdad que sí, chicas, con lo que veis? Pero bueno, y antes ya de acabar y deciros que arriba habrá comida, bebida y podremos charlar un rato todos los presentes, quiero pedir un aplauso primero para la gente del teatro, para los técnicos de sonido, de luces, para los cámaros, para toda la producción, para ellos un fortísimo aplauso por hacer esto posible, a todo el equipo
del señor Girauta y de Patrios, tanto en Bruselas como en Madrid, por todo el trabajo para sacar esto adelante. ¿Cómo no? A Pescanova, a Jessica, pero sobre todo a las 4 personas que hoy nos han iluminado, nos han regalado generosamente su sabiduría, que son los 4 ponentes que hemos tenido. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias. Gracias por terminar. Y para acabar, a mi amigo, a este fenómeno, a esta enorme persona que se desvive por trabajar por los demás y por hacer de este mundo un mundo mejor y por ayudar a sus conciudadanos, al señor don Juan Carlos Girauta, por favor. Y ahora sí, suban las luces, muy buenas tardes, bebamos, comamos y charlemos. Gracias a todos por haber venido aquí. Gracias.